ex constituyente, Beatriz Sánchez Muñoz, periodista. Como siempre decimos cuando hacemos la ruta constituyente, partimos por el Choapa, porque reconocemos una inequidad territorial. Así que bienvenida, Bea. Presentación cariñosa que hizo la Jenny Mella. Trabajamos juntas, no en la misma comisión, pero muy juntas en la Convención Constitucional. Y yo admiro mucho a la Jenny por su capacidad de trabajo, por su capacidad de conversar con todos los sectores políticos, por su capacidad incansable de llegar a acuerdos. Así es que, gran constituyente de esta zona, muchas gracias Jenny por la invitación. Y muy contenta de estar acá en Illapel. Estuve en medios de comunicación antes, locales, por eso llegué a esta hora, pero justo para el conversatorio que es abierto. Así que muchas gracias por venir, por pasar una tarde acá, por interesarse. No ha sido fácil esto de comunicar lo que dice el texto, no ha sido fácil entrar a la discusión de lo que propone la nueva Constitución, así que les agradezco mucho que estén acá y que podamos establecer esta conversación abierta donde se puedan hacer todas las preguntas, todos los comentarios, todas las opiniones también, y cualquier duda, bueno, aquí estamos, esa es la gracia, poder abrir esta conversación y que después ustedes la puedan replicar en otros lados. Es bonito que hoy día en el almuerzo estemos conversando las familias de Chile, independiente de las opiniones, ¿no? Estamos conversando sobre cuál es el futuro de Chile y cuál es el futuro que queremos. Creo que eso es muy inspirador a propósito de que la idea es un país donde todas y todos podamos conversar cuál es el futuro que queremos, qué es lo que queremos cambiar, cuáles son los derechos, en fin. Así que muchas gracias por la invitación y muy disponible y contenta de poder establecer un diálogo. Bueno, nosotras mayoritariamente a lo que nos dedicamos durante los conversatorios, más que hacer presentaciones, tenemos una presentación de todas maneras, si quieren se la mostramos, pero también para nosotros es muy importante saber que muchas y muchos de ustedes se han acercado esta tarde con dudas, con consultas, porque una constitución no es un texto de 10 artículos, no es la norteamericana. Esto es un texto que pretende ser una hoja de ruta, un marco regulatorio de aquí hacia el futuro, un viraje de timón. Por lo tanto, la invitación que nosotras estamos haciendo, y agradecemos a las organizaciones sociales que nos convocaron y también a las autoridades que han participado, es conversar principalmente enfocada en las dudas que ustedes puedan tener de este texto constitucional, que como cualquier texto constitucional está dividido en capítulos, trata primero los principios, ustedes saben que tiene un preámbulo, que es tan solo un párrafo a la entrada de esta constitución, que luego vienen nuestros derechos y deberes, que son fundamentales, luego un capítulo dedicado a la naturaleza, también un capítulo dedicado a la participación ciudadana, cosa que es muy importante y que antes no teníamos en Chile, un capítulo también nuevo que viene dedicado al buen gobierno y normas contra la corrupción y contra la colusión, que son importantes también, y normas para funcionarias y funcionarios públicos, distinguiéndolos de los nombramientos políticos. Luego viene también el tema del Estado regional, que sin duda fue una lucha muy importante que se planteó desde esta región. También están separados el Poder Ejecutivo, principalmente radicado en el presidente, el Poder Legislativo, las dos cámaras que ustedes saben que existen y que hay harto revuelo ahí con el tema de una que se reemplaza, no termina, y también los sistemas de justicia, que hoy conocemos solamente en esta Constitución como Poder Judicial. Para finalizar, con los órganos autónomos, que tienen que haber en cualquier Estado de Derecho, órganos que no dependan del gobierno, como los que hablábamos hace un rato, el Banco Central, la Contraloría, el Ministerio Público, a los que se van a venir a sumar nuevos, como la Agencia Nacional del Agua y también las Defensorías de la Naturaleza, del Pueblo y de la Infancia. Y finalmente un capítulo muy importante, que es cómo se cambia, ya sea parcialmente o totalmente, una constitución que se reforme un reemplazo constitucional. Y al último, las normas transitorias que van trazando un poco el camino de cuánto van a demorarse en hacerse las leyes para llegar a esto. Sobre eso es sobre lo que nosotros trabajamos. Eso es lo que hoy día está sometido a la valoración de todas y todos ustedes de manera democrática y a lo que estamos convocados el 4 de septiembre.
Y para eso, con Beatriz hoy día queremos responder sus dudas y obviamente también, si hay espacio, incluso podemos ir leyendo extractos para que vayamos despejando de manera cierta cualquier desinformación. Así que les damos la palabra para que ustedes puedan hacer las consultas que crean relevantes. Hola, buenas tardes. Yo quería continuar con la temática del agua. Tengo una duda respecto a lo que significan las autorizaciones versus la redistribución del agua. Considerando de que los que hoy tienen los derechos de aprovechamiento van a tener que solicitarlo nuevamente ahora como una autorización. Eso como que me hace un poco de ruido en el tema de la redistribución, considerando que la redistribución va a tener que ser respecto a la disponibilidad hídrica de cada cuenca. O sea, alguien que tenía 5 hectáreas, que en su momento tenía 5 litros por segundo, ahora lo más probable es que ya no va a tener esos 5 litros por segundo porque la condición hídrica de las cuencas es muy distinta a cuando estábamos en abundancia. Entonces, por ahí es mi primera duda, y también cómo eso también toca a los APR en este caso, considerando de que esta Constitución sí consagra el derecho humano al agua, si es que esta redistribución, quizás los que ya tienen asignado su derecho va a continuar igual, o también va a haber un análisis respecto, como en todos los derechos solicitados, pues depende de para qué proyecto es el que quiere usar con esta agua, etc. Vamos a juntar unas 3 preguntas para después ir contestando y así que tengan todos y todas la posibilidad de poder comentar o preguntar. Hola, buenas tardes, mi nombre es Jorge Cruz. Una consulta, yo creo que mi duda está de atrás para adelante. Se nos han planteado diversos escenarios en los cuales algunos plantean que va a ser el caos si hay apruebo o si hay rechazo. ¿Cuál es la postura de ustedes? ¿Y qué ocurre, en el sentido más allá de la postura, qué ocurre ante la eventualidad de un rechazo? ¿Cómo? Porque se han planteado varias hipótesis, que es perfectible, que se maneja de una forma, de otra. ¿Cuál es el escenario real que manejan ustedes para decir, el día de mañana, en septiembre, hay un rechazo? ¿Cómo funciona? Hola a todas, a todos, a todos. Gracias por estar acá, Bea, Jenny. Más que una pregunta, me gustaría que pudieran tocar el punto de cómo va a funcionar la justicia indígena en relación a la justicia normal, por decirlo de alguna manera, ya que en el trabajo que hemos hecho conversando con vecinas, con vecinos, es de lo que más nos preguntan y lo que más se repite. Eso. Una más. Gracias. Bueno, retomando un poco el tema que todavía yo creo que muchos de nosotros tenemos muchos temas de dudas con el tema del agua. Uno de ellos es, como usted recién lo explicó, para quedar un tema de una situación de poder evaluar la condición del uso del agua en las condiciones que según correspondan para poder otorgar o no otorgar derechos. ¿Qué va a ocurrir en este momento, por ejemplo, con los monocultivos? Que los monocultivos están creciendo hacia terrenos que nunca han sido de riego, están subiendo los cerros. Entonces van a decir, ¿saben qué? Yo me voy a comprar un cerro que tiene 200 hectáreas, así que yo lo voy a hacer productivo, así que entonces necesito derechos. Entonces le deja la puerta abierta para que los monocultivos sigan secando el valle. Los va a dejar abiertos porque si ellos tienen 200 hectáreas de cerro, van a tener la productividad demostrativa como para poder otorgarle obligatoriamente agua. Terrenos que nunca han sido parte del riego, que históricamente en el valle no tuvieron riego, son secanos. Entonces le vamos a dar la posibilidad. Y la otra opción ¿cuál es la Constitución? ¿Con qué nos regula el consumo de las aguas, de las napas subterráneas, que en este momento los monocultivos están cambiando derechos superficiales para sacar derechos subterráneos a diestra y a siniestra 24/7? Y nadie controla, nadie regula. ¿Por qué? Porque
Al momento de salir de ser aguas superficiales pasan a ser subterráneas y nadie los controla, nadie los regula, nadie los establece y se enriquecen a costa de nosotros. En este momento, con una acción, con una condición de sequía y de emergencia que tenemos, están agotando las napas subterráneas que son de consumo humano. Y nadie hace nada por eso. Entonces, si esta constitución realmente va a regular los pozos que son para monocultivo, para poder preservar los bolsones de agua que son para prevalecer el consumo humano. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Después vamos a hacer una nueva ronda, por si acaso, para los que quedaron pendientes. Voy a partir por lo que preguntaba Jorge, y que es una súper buena pregunta respecto a cuáles son los escenarios que vienen después del 4 de septiembre. Ya sea gane una opción contraria a la propuesta de nueva constitución. Creo que es importante partir desde el por qué estamos en este proceso, porque parece que se nos olvida, y yo entiendo eso, porque pasamos por una pandemia, o sea, han pasado muchas cosas en Chile en los últimos 3 años, no sé si yo nomás tengo esa sensación o es común, ¿no? Pero han pasado muchas cosas. Y la verdad es que estamos en este proceso porque una revuelta popular en Chile, desde Arica a Punta Arenas, pasando por todas las comunas, donde las personas, todos nosotros y nosotras dijimos, mira, esta vida no más. O sea, hay ciertas condiciones que hacen que uno diga, mira, tenemos que cambiar en algún momento. O sea, ya no bastan las marchas multitudinarias para cambiar la AFP, ni para cambiar la salud, ni para recuperar el agua, ni por algún tema medioambiental que afecta a una comuna. Esto era una cuestión que se volvió generalizada y dijimos, aquí no pasa nada, no hay cambio. Y vino una revuelta popular, un estallido. Y por eso estamos en este proceso, en un proceso de cambio a la Constitución. Y las personas, y yo creo que esto es algo muy bonito de este proceso, se les preguntó a las personas antes, ¿queremos una nueva Constitución? Entendiendo que todo lo que nos pasa tiene que ver con la Constitución. Y hoy día hacía memoria, justamente en una de las radios, que hemos tratado, o se ha tratado de cambiar alguna vez el sistema de salud, algunas cosas. ¿Y qué pasó? Inconstitucional. Hemos tratado de cambiar el sistema de pensiones. ¿Y qué ha pasado? Inconstitucional. Tratamos una vez incluso de hacer más robusto, de ponerle dientes, ¿se acuerdan? Dientes y no me acuerdo, a lo mejor mucho, pero dientes al CERNAC. Y también inconstitucional. Y así puedo seguir con una lista eterna de temas que han sido inconstitucionales. Unos más, unos que sabemos todos, otros que uno dice, oh, esto también. Bueno, eso es lo que nos ha pasado. Entonces ahí entendimos, y a mí también me pasó, ¿eh? Yo no lo entendí desde un principio, ahí entendimos que todo lo que nos pasa tiene que ver con la Constitución. Y por eso estamos en este proceso, de cambiar la Constitución. Y lo que se ofrece acá, a propósito de varias de las preguntas que se hacen, lo que se ofrece, lo que se plantea en esta propuesta, es un camino para Chile. No son una serie de normas que se tiran en el papel, como decía la Jenny, así como, a ver, esta norma aquí, esta no. Lo que se ofrece es un camino para avanzar, para seguir avanzando, pero con seguridad. Seguridades que hoy día no tenemos. No tenemos ni en salud, ni en pensiones, ni en el agua, ni en el cuidado. No tenemos esa. Yo no sé si les pasa a ustedes, pero a mí siempre me dio la sensación que la Constitución, esta es la otra, ¿no? Que la Constitución está como que le servía de respaldo para algunos como para protegerse de la gente. ¿Pasa esto? No, tengo la Constitución, a mí me respalda. Bueno, yo quiero todo lo contrario. Quiero que haya una Constitución que me respalde a mí como ciudadana. Y que uno diga, no. Yo aquí tengo un derecho, el derecho a la salud. No, aquí hay un derecho, el de la educación. No, momento. Hay un cambio en el estatus del agua con toda la regulación que la Jenny va a estar hablando, pero era una de las grandes demandas porque hoy día está privatizada como en ninguna parte del mundo. Entonces, por eso estamos en este proceso. Lo que se ofrece aquí es un camino. Y efectivamente, la pregunta es, ¿qué pasa si la gente dice no a ese camino? Si se rechaza el 4 de septiembre. La única certeza que tenemos hoy día es que nos quedamos con la Constitución actual. Con la misma salud, con la misma educación, con las mismas pensiones, con la misma situación del agua, el no reconocimiento, por ejemplo, del rol de nosotras las mujeres en la sociedad. Y eso es muy tremendo porque yo no sé cuándo de nuevo se va a poder reformar algo. Yo no digo que acá este contenido todo esté perfecto, no. Esta no tiene 50 candados para no cambiarla, como sí tiene la Constitución del 80. Porque evidentemente tiene que adaptarse,
tiene que ir cambiando según cómo avanza el país también. En 10 años más vamos a tener otros problemas y hay que ir ajustándola. No hay problema. El problema es si nos quedamos con la Constitución de ahora, que tiene 50 candados y que además tiene estas determinaciones de cómo vivimos. Y claro, se ha levantado mucha polvareda porque alguien dice va a pasar esto, pa, va a pasar esto otro, pa. Y es porque no hay certeza nomás. No sabemos lo que va a pasar el 4 de septiembre si es que rechazamos la nueva Constitución. Yo espero, sinceramente, que se apruebe. Creo que es un buen camino que se ofrece para Chile y responde al origen de este proceso. Y mi invitación es, ojalá, a poder asegurarse, y aquí estamos para que nos hagan todas las preguntas, porque han ocurrido muchas noticias torcidas, falsas, en fin, porque también la Constitución no son las leyes. La Constitución establece formas y es la ley la que muchas veces atiende cosas particulares, pero la Constitución es mandatoria. Entonces, la pregunta es, no sabemos qué pasa. Lo único que sabemos, que sí es cierto, es que si se rechaza, nos quedamos con la Constitución actual tal como está. Que a propósito de las palabras del otro día del mismo presidente, o las palabras que ha habido antes, ya surgió varias voces decir, bueno, yo no cambiaría todo esto que están diciendo que rechazar para reformar, y lo dicen, mira, yo igual no cambiaría esto. Igual a mí me gusta la Constitución del 80, igual tampoco le cambiaría esto otro. Entonces, ahí vemos si vamos por este camino o nos quedamos como estamos. Yo creo que esa es la decisión que tenemos que tomar. Y voy a responder inmediatamente cuando nos preguntan de la justicia indígena. Creo que es un tema bien importante porque, primero, son conceptos nuevos en general para el país, no que no pasen, sino que nuevos. Y tenemos que ir aprendiendo. Hay muchas cosas que tal como la Jenny decía, el concepto que se ocupa hoy día para el agua, bueno, son conceptos nuevos que tenemos que ir aprendiendo y ajustando a lo que pasa en el mundo. Chile tiene un compromiso internacional desde hace mucho tiempo firmados sobre plurinacionalidad. Lo que pasa es que no los ha llevado nunca a la práctica 100%, ¿no? Entonces, la plurinacionalidad lo que señala es que reconoce que en Chile hay distintos pueblos-nación. ¿Esto quiere decir que Chile se va a dividir? No. El artículo 3 dice clarito que es un Estado único e indivisible. Pero la plurinacionalidad no es solamente algo simbólico que queda escrito, cuando timbre, ¡pah!, somos plurinacionales, no. Tiene más significado, y son 4 al menos, que es lo que contemplan los tratados internacionales. Uno tiene que ver con el plurilingüismo, o sea que se reconocen otras lenguas. El segundo tiene que ver con tierras, y la única diferencia es que lo que ya hoy día pasa en Chile, que es la entrega de tierras o la devolución de tierras en realidad, porque hay documentos de por medio, no es cualquier lugar, documentos de por medio, es constitucionalizar algo que ya sucede. Lo tercero es autonomía de decisiones, y eso el detalle lo va a tener la ley, pero siempre bajo la comuna, bajo la región, es autonomía en el propio territorio. Y lo cuarto es el pluralismo jurídico. ¿A qué se refiere con pluralismo jurídico? A que se respeta la forma ancestral, histórica que tienen los pueblos para ponerse de acuerdo en cuestiones que le pasan, que no llegan a la justicia, se ponen de acuerdo entre ellos y la justicia lo reconoce, esa forma. ¿Es un homicidio, una violación, un robo con violencia? No. Todo lo que tiene que ver con derechos humanos no queda dentro del pluralismo jurídico. Son más bien acuerdos. De hecho, ya muchos pueblos nunca van a la justicia, se acuerdan entre ellos. Cuando tiene un problema de limitación de un terreno, cuando tiene un problema con algún animal que se pasó para el otro lado, y ese tipo de cuestiones ya las solucionan entre ellos. La diferencia acá es que esa solución se le entrega un rango más jurídico y es algo que les afecta. ¿Qué va a pasar con un chileno y alguien de pueblo originario? ¿Cómo hacer el detalle? ¿Cómo es la bajada? Mira, a mí me pasa esto. Eso lo tiene que ver la ley. Y para dar más tranquilidad, el pluralismo jurídico, la autonomía de decisión, la entrega de tierra y el reconocimiento de la lengua ya existen en Chile. Ya hay pluralismo jurídico. En la isla Rapa Nui, desde hace muchísimos años que hay pluralismo jurídico, en práctica. También autonomía territorial, también decisiones, en práctica. Y no hemos tenido grandes problemas que yo sepa. Al contrario, se reconoce algo, que es lo que se busca, como también un camino político para cuestiones que nos pasan hoy día. Esa es la referencia y es bueno marcarla dentro de esto, porque yo por lo menos he visto unos avisos de YouTube, no sé si alguien los ha visto, en que ponen una caricatura enorme de esto solo para provocar temor. Y eso sí que es injusto. Yo no tengo problema en discutir las normas, pero sí tengo problema con gente que viene a tergiversar y a mentir para inocular miedo y para que haya
un rechazo a esto que se propone. Y en eso hay que tener mucho cuidado. Gracias, Bea. Con respecto a los temas del agua, cuando dice cómo se van a evaluar las condiciones, hoy día no hay condiciones que evaluar, hoy día no hay uso prioritario, hoy día vale lo mismo la balta que nosotros, hoy día no importa que el tipo de suelo de un cerro sea una categoría muy inferior, en la que si yo tengo propiedad y quiero plantar y tengo los recursos y hago un estanque y al otro día los camellones y al tercer día tecnifico, tengo. Listo. Resuelto mi problema particular sin que me importe el vecino. Ni siquiera por estudio de impacto ambiental tengo que pasar. La propuesta de nueva constitución, cuando señala que la administración va a ser desconcentrada y cuáles son las funciones de la Agencia Nacional del Agua y que va a ser a través de los consejos de cuenca, dice que va a liderar y coordinar los organismos, que va a velar por el cumplimiento de la política hídrica, que va a otorgar, revisar, modificar, caducar o revocar autorizaciones de uso de agua, que va a implementar y monitorear los instrumentos de gestión y protección ambiental en la materia hídrica, que va a coordinar y elaborar un sistema unificado de información de carácter público, que va a impulsar la constitución de los consejos de cuenca, le prestará asistencia para que realicen la gestión integrada, gobernanza participativa y planificación de las intervenciones, va a fiscalizar el uso responsable y sostenible del agua, va a imponer sanciones administrativas que correspondan, las que podrán ser reclamadas ante los tribunales, va a determinar la calidad de los servicios sanitarios y va a hacer las demás funciones que le establezca la ley. Eso, todo eso que va a hacer la Agencia Nacional del Agua se complementa además con que hay un estatuto de los suelos. En Chile hay tipos de suelo. Y todos sabemos que un terreno cultivable, un terreno que tiene esa rica tierra negra, es uno o dos. Y que un cerro tiene una categoría 7, 8. Por lo tanto, no hay un uso razonable del agua en esa constitución para plantar un cerro. Porque además, no es baladí que se plante un cerro. Se plantan en cerros porque abajo hiela. Entonces, como el aire frío baja, se plantan en laderas de cerros, camellones verticales, que además son un riesgo para toda la población, como pasó este fin de semana, cuando llueve, bajan. Igual que y creamos quebradas artificiales. No preparadas para contener el agua, porque evidentemente el privado, donde se termina su cerco, no le importa lo que hay más abajo. Entonces, en esta nueva constitución, con el tema de la clasificación y calificación de los suelos por parte del Estado, pero además con todas las facultades de la Agencia Nacional del Agua, evidentemente, una persona que vaya a plantar un cerro va a quedar a la fila después de todos los usos prioritarios que establezca la ley. Esta no. Y en cuanto a lo que me preguntaban del agua versus la redistribución en el papel, hoy día todos tenemos un agua que al final no tenemos. Tenemos un papel que dice una cantidad que nos refleja la cantidad con la que regamos. El que sea revisable como una de las facultades de la Agencia Nacional del Agua, que a través de los consejos de cuenca va a ir otorgando y redistribuyéndola, efectivamente nos va a dar mayor certidumbre, porque con un menor rango de tiempo vamos a ir sabiendo cuánto es el agua que se va a ir redistribuyendo. Quizás no temporada a temporada, pero sí quinquenio a quinquenio. Cada 5 años vamos a poder ir estableciendo cuánta es la agua que hay, porque voy a tener una unidad concentrada que se va a llamar Consejo de Cuenca, que va a ser la encargada de contar solo la cuenca del Choapa. Y de más arriba, donde están los dos ríos, contar cada uno de esos dos afluentes. Por lo tanto, la idea es que efectivamente no se produzca la disparidad que tengo hoy, donde lo que tengo en el papel no refleja para nada lo que tengo en la realidad. Y que eso respete lo que hemos estado hablando antes, que era los usos prioritarios. El uso humano del agua de saneamiento, el caudal ecológico y evidentemente después lo que establezca la ley. ¿Y cuál va a venir? Los que están consagrados a nivel constitucional. Derechos fundamentales de soberanía y seguridad alimentaria. Derecho a tener semillas tradicionales por parte campesina.
por lo tanto va a venir la agricultura familiar campesina. Y allí es donde efectivamente no vamos a valer lo mismo que una palta. Eso. ¿Otra ronda de preguntas? ¿Rocío? Sí, no está. Gracias. Gracias. Gracias a la señora Beatriz por venir a acompañarnos esta tarde y explicitarnos cosas que para todos son de sumo interés. Y aquí estamos pensando en Chile para los próximos 50 años. Yo quisiera dos alcances. ¿Cómo podrían explicar mejor que podemos llegar a tener un Chile con una economía responsable? Eso significa un antineoliberalismo. Segundo, un Chile con más democracia. También eso significa que el poder vuelve al que entrega el mandato, es decir, la ciudadanía o el pueblo. En tercer término, ¿qué va a suceder con el tema de la descentralización y la regionalización, en que ahora desaparecen la Cámara Alta o el Senado y van a haber parlamentos regionales? ¿Por qué hago esta pregunta que está de una u otra manera está interrelacionada? Porque hay regiones que producen mucho. El caso de esta provincia tiene un PIB muy alto a través de la gran minería, y hoy día también ha influido en parte, a pesar de la sequía, el producto agrícola, porque aquí se hicieron grandes obras de regadío y hay mayor PIB agrícola. Pero eso no queda acá, porque el PIB tanto agrícola, que es el PIB de la agricultura industrial, como el PIB que produce la minería, eso normalmente lo que paga y contribuye va al erario nacional. Por lo tanto, aquí, perdónenme lo que voy a decir, aquí las tortas y los pasteles pasan, se van a los puertos, se van al extranjero, y nosotros no pescamos, perdón, se voy a decir, pero ni un pedacito de esas tortas que vamos mirando. Y esa es una realidad. Perdóneme, ya llevamos casi 25 o 30 años en esto, no es poco. Entonces, esos conceptos. Y lo último, cogollo. ¿Por qué ese temor a que esta constitución que vamos a robar nos dicen que después va a ser prácticamente incambiable? ¿Es así o no es así? Porque yo creo que ahí es donde están poniéndole a la gente lo terrorífico. Es decir, aquí vamos a tener un instrumento y después no lo vamos a poder nunca. Muchas gracias. Primero agradecer a la Bea que está acá y también a Jennifer. Más que nada mencionar un tema que nos afecta principalmente en la provincia de Choapa. No olvidar que somos zona de sacrificio ambiental en cierto modo, ¿ya? Tenemos una actividad productiva minera que lamentablemente no ha contribuido de la forma que se quisiera al desarrollo de las ciudades y de los pueblos de la provincia. Tenemos una minera que ha vertido por falta de infraestructura, o sea, falta de inversión en realidad, ha producido derrames de relaves en río. Tenemos una actividad minera que ha generado una serie de sectores donde no es imposible instalar una casa porque hay relave. Hace poquitos días, Correo del Estero Coaca arrastró mucho relave, y si el río lo analizamos ahora está lleno de metales pesados. ¿Cuál va a ser la responsabilidad ambiental de las mineras de aquí en adelante, o en realidad de todas las actividades productivas? ¿Cómo se va a fiscalizar eso? ¿Y qué va a pasar también respecto a los pequeños mineros y a cómo viven los pequeños agricultores? Porque tengo entendido también que Ivana logró ingresar una norma que protege en cierto modo a los pequeños mineros. Eso. Hello. Hola, ¿cómo les va? Muy bienvenida a la provincia de Choapa. Soy Jorge Barraza, soy concejal de la comuna de Salamanca, acá al lado. Y me gustaría preguntarle sobre el Estado regional. Tengo entendido que Jennifer participó en la Comisión de Sistemas Políticos y
Y en ese contexto me gustaría preguntarle cómo queda el Estado regional y en el caso de las comunas. Porque nosotros, yo soy concejal nuevo, un año en el cargo y muchas veces nos frustramos, no tenemos prácticamente atribuciones. Entonces, en ese contexto quería preguntarle cómo viene la nueva propuesta en esos términos, en el sentido de qué atribuciones, cómo viene la gobernanza, el tema de los tributos que decían los últimos las dos preguntas también, cómo queda el tema de la contribución de las mineras y si esos recursos van a quedar o no en la región, pero fundamentalmente el rol del nuevo gobierno regional y en este caso las comunas. Hola, muy buenas tardes. Bueno, agradecer la instancia, a pesar de que somos una ciudad, pero cuesta mucho que llegue esta información de primera fuente, tanto así que, por ejemplo, en Salamanca, el lugar donde yo vivo, no existe ninguna librería que venda el texto constitucional. A pesar de que no es responsabilidad de ustedes, pero sí quiero contextualizar en el lugar en donde vivimos, que a pesar de que tenemos internet, camionetas, acceso a crédito automotriz, universidades, aún la gente común y corriente no puede comprar su texto constitucional por 1.500, 2.000 pesos. Dicho eso, tengo una consulta respecto a la minería. A pesar de que soy parte de la generación que nos construimos políticamente pensando que la minería es responsable de muchos daños medioambientales, sí he visto en el lugar donde yo vivo en que en la misma mesa donde habitan personas que cuestionamos el modelo productivo, hay personas que trabajan en la minería. Y somos los mismos en realidad. Cuando uno va a una familia, tiene en la misma mesa sentadas personas que cuestionan la minería y somos muy impugnadores, pero personas que también le prestan servicios, son empresarios, pequeños emprendedores, etc. Por lo tanto, cuando se plantea, por ejemplo, la reasignación de los derechos de agua a los pequeños agricultores, campesinos, claramente todos nos colocamos alegres porque es un sentido de justicia que estamos esperando por años. Pero también se abre la pregunta de qué va a pasar también en este periodo de transición, por ejemplo, en que la gran minería tiene que transitar a ocupar otra agua, o el agua de mar, por ejemplo. ¿Qué va a pasar en ese periodo? Más aún en un contexto económico que está complejo. Entonces es innegable pensar que parte de estas reformas constitucionales que esperamos y que yo me siento parte de esta lucha puede generar incertidumbre también económica y miedo en personas que sí se dedican a la minería, gran minería como proveedores, o por otra parte personas también asalariadas que son temporeras y temporeros de la agroindustria, que no es un gran trabajo en el sentido de lo precario que tiene que ver con las condiciones y la remuneración, pero sí es un trabajo. Entonces también por un lado quizás estamos garantizando el derecho al agua, pero por otro lado también estamos generando una incertidumbre de personas cómo se va a absorber finalmente esa incertidumbre económica, o quizás no también, puede ser. Esa es una pregunta también, porque también entiendo que hay que transitar hacia la soberanía alimentaria, pero eso no va a pasar en 2 años, va a pasar en 5, en 10. Entonces, ¿qué pasa ahí también? ¿Cómo lo vieron ustedes cuando estaban dentro y generaron esta reflexión y estas propuestas? Y la otra pregunta que tengo es que cuando miro los canales de televisión y veo los debates constitucionales, siempre veo a personas como ustedes o el profesor Arria, por ejemplo, explicándole a las personas de derecha cómo llegaron a acuerdos sobre cierto artículo, y es como que nunca conversaron, como que nunca se encontraron en los pasillos. Y finalmente me pregunto, ¿de verdad la derecha fue tan intransigente que no acordó nada ni se dio nada y que finalmente ahora tenemos que creerle que van a ceder todo en el Congreso? O sea, ¿cómo no se llegó a un acuerdo ahí, comprendiendo que las dos son mujeres, por ejemplo, bien dialogantes de eso? Vale, me gustan mucho las preguntas que han hecho en general porque llevan a hartas reflexiones. Vamos a tratar de no alargarnos, sí, porque podríamos, yo creo, estar hablando 5 días de muchas de las preguntas que se hicieron ahora. Voy a partir
con lo último, porque me parece que es bien interesante esto, que tiene que ver con los acuerdos, las conversaciones al interior, en varias cosas. Creo que el texto es una muestra de cómo se hizo una conversación interna que efectivamente tenía que obedecer a las dos cosas, tal como tú lo planteabas. Porque la pregunta central es, bueno, ¿cómo cambiamos las cosas? Y en el caso medioambiental, ¿cómo se garantiza el cuidado del medio ambiente, sobre todo mirando al futuro, porque estamos con crisis climática y la Constitución reconoce que estamos en crisis climática, pero al mismo tiempo entender que hoy día, y seguramente a futuro también, quizás no en el mismo porcentaje, pero a futuro también, básicamente la economía de Chile, bueno, viene de la minería, viene de la industria forestal, viene de la agroindustria. Entonces no es llegar y decir, no, vamos a cambiar todo de un día para otro. Eso, evidentemente eso es fantasía, ¿no? Se puede ir transitando, pero también es cierto que la minería se puede hacer con muchísimo menor impacto al que se hace hoy día. También es cierto que la forestal puede funcionar con muchísimo menos impacto del que hay hoy día. Lo mismo en la agroindustria, a propósito de lo que decía la Jenny de las laderas, ¿no? Y que ustedes lo ven a diario. Entonces, ¿cómo íbamos? Y esa fue una conversación muy delicada de tener. ¿Cómo seguimos en Chile desarrollando nuestra economía? ¿Cómo va cambiando también hacia otro tipo de desarrollos? Y al mismo tiempo, ¿cómo cautelamos que se proteja el medio ambiente, que no haya más zonas de sacrificio, que no se consuma todo el agua de la plantación exógena? O sea, entonces ese era un equilibrio que teníamos que ir transitando. Por eso cuando a mí me dicen, no, esta es una constitución de extrema izquierda, yo digo, no. Es una constitución que mira el Chile que somos. Y costó. No fue una conversación fácil, fue una conversación compleja. Y efectivamente, la oposición también estuvo en estas discusiones, en unas comisiones más que en otras, y la Jenny puede contar su experiencia, pero la derecha, perdón, digo oposición, me quedé como pegada, la derecha estuvo siempre en la oposición, efectivamente estuvo siempre en esas conversaciones, porque participó de todas las comisiones, estuvo presente cada vez que conversábamos los temas. Otra cosa es que muchos, y no digo todos, porque no es una sola derecha, pero hay algunos que se excluyeron de la conversación. Y hoy día desconocen cuestiones que aparecen cuando estuvieron en esa conversación. O sea, es más, hay algunos que estuvieron aportando a esa conversación y hoy día y después la votaban en contra. Y eso nos pasó muchas veces. Entonces, cuando hay, y me gustó mucho tu pregunta porque se ha instalado de manera muy, muy buena, creo yo, esto de que esta propuesta constitucional tenía que ser de unidad, que nos uniera a todas y todos, y que no nos une. Y yo digo que sí. Yo digo que cuando se propone salud que sea igual para todos y todas, esa es unidad. Cuando decimos que las pensiones no son solo para algunos, sino para todos y todas, esa es unidad. Cuando decimos que la torta se reparta y no se la coma una sola persona, esa es unidad. O por lo menos esa es la unidad que entiendo yo. Esa es la unidad, a esa unidad transitamos. Eso es lo que buscamos. Este país se va a unir, no de manera artificial porque alguien pone una firma y le ponen un papelito y se firma, ¿no? O lo firman los dueños de Chile. No, no, no. Se genera unidad cuando somos más iguales. Cuando tenemos las mismas oportunidades todos y todas. Aquí no hay unidades falsas, la unidad verdadera es que tengamos la misma salud, las mismas pensiones, el mismo derecho a trabajar, que todos podamos optar a tener la misma educación, a que la gente que vive en Illapel no se sienta fuera de las decisiones que se toman. Esa es la verdadera unidad. Entonces, que no nos vendan la pomada con la famosa casa de unidad, de todo. No, sí, eso se consigue, pero se consigue de esa manera. Y quiero seguir con varias de las preguntas que hacían, vamos a contestar como mezclado, porque hay varias cuestiones que son interesantes de ir respondiendo. Se ha establecido esto de que lo de la economía de Chile, que va a ser responsable, de hecho, la propuesta constitucional es súper responsable. Habla incluso de equilibrio fiscal constitucionalmente. O sea, siempre poniendo un destacado en que efectivamente las cosas se van a ir haciendo progresivamente, sin retroceso, eso es muy importante, progresivamente, pero también con responsabilidad fiscal. Pero creo que hay un antecedente que a mí me gusta y que es bueno que ya pase en Chile, porque pasa en todas partes y acá está absolutamente negado, ¿no? Y que es que el Estado puede intervenir económicamente. ¿A qué me refiero con eso? Que puede ser Estado emprendedor también. Y eso dinamiza las economías de manera distinta. ¿Lo puede hacer con los privados? Obvio que lo puede hacer con los privados. Eso es lo que hacen muchos países del mundo. Es la manera de dinamizar focalizadamente donde se necesita. Y eso cambia efectivamente lo que conocemos hoy día. Y me parece que es importante. Y a propósito de
vamos pimponeando. También se ha dicho mucho que, que la propuesta constitucional trae candados y no se puede cambiar. Falso. Falso. Y lo digo así con todas sus letras. Falso. De hecho, es la constitución actual la que tiene todos los cerrojos. Y están tratando de endosarnos eso a lo que tuvimos en la nueva constitución. Y yo digo falso, porque nunca pensamos que esta tenía que cerrarse absolutamente. Al contrario, lo que se hace incluso es que la ciudadanía participe cada vez que se quiere cambiar, y creo que eso es un mínimo. Cuando hablamos de Estado regional, cuando hablamos de derechos para nosotras las mujeres, cuando hablamos de mecanismos de democracia directa, que por primera vez están obligados a preguntarnos a nosotros, y desde nosotras y nosotras pueden surgir iniciativas populares de reforma constitucional, propuestas para derogar una ley, y que son vinculantes, o sea, es directa, mecanismo de democracia directa. Lo que estamos hablando en el fondo es más democracia. Las constituciones lo que hacen es establecer las relaciones de poder que tiene un país. Y si bien nunca hablamos de poder, porque como que nos enseñaron que el poder está en otro lado, no, el poder está en todos nosotros y todas nosotras, y hay que pelear por ese poder. Aquí se entrega poder a las personas. Ese poder tiene que repartirse, si no vamos a seguir siempre igual. Y lo que hace esta propuesta de nueva constitución es repartir el poder. Y nunca pensemos que el poder está en otro lado. El poder tiene que estar en nuestras manos. Esa es la forma de avanzar democráticamente. Gracias, Andrea. Yo te iba a contar ahí el ejemplo del Estado emprendedor de quién es el agua en Antofagasta. Bueno. Es que esto es, cuando nos enteramos nos quedamos así como en shock. A propósito del Estado empresa o el Estado emprendedor, que puede ser a nivel comunal también, no el Estado central solamente, puede ser a nivel comunal, regional y central. Y cuando todo el mundo, porque nos han dicho así, oye, pero ¿cómo la comuna va a ser empresa y que lo va a hacer mal? Siempre los temores primero. Bueno, damos un ejemplo. Cuando estuvimos en la región de Antofagasta, que fue toda la convención hacia allá, nos enteramos, porque no lo teníamos tan claro, nos enteramos que las aguas de Antofagasta, o sea, la sanitaria de Antofagasta es de propiedad, ¿saben de quién? De la municipalidad de Medellín. De la municipalidad de Medellín, del sistema de empresas públicas del municipio de Medellín. O sea, tiene un sistema de empresas públicas tan poderoso que no solamente mantiene muchas de las empresas públicas de Medellín en Bogotá, sino que además compra aguas de Antofagasta, lo que me pareció increíble. El municipio de Antofagasta no puede comprar las sanitarias cuando Luxich, porque eran de él antes, cuando las puso en venta, no la podía comprar el municipio, pero sí la puede comprar el municipio de otro país. Y hoy día son de propiedad de la municipalidad de Medellín. Esas cosas ridículas pasan en Chile. Entonces cuando alguien me dice, oye, pero el municipio va a ser, bueno, perdóneme, pero hay otros municipios, y no estoy hablando de los países, no, estoy hablando de Colombia, que tiene un sistema tan robusto de empresas públicas que puede comprar otra en otro país. Gracias. Me gusta mucho ese ejemplo. Encuentro que lo que se miró, una de las cosas más importantes que se hizo al escribir esta nueva constitución, que no la escribimos 154 personas, sino que estuvimos acompañadas de ustedes muchas veces, de ciudadanía, de expertos, de distintas áreas, fue precisamente eso, mirar dónde las cosas sí han funcionado y cómo han funcionado, porque no estamos inventando nada nuevo, no estamos inventando la democracia, estamos robusteciéndola y tomando lo mejor de nosotras y nosotros, pero también de afuera. Y para el Estado regional, una de las cosas más importantes que se miró en Latinoamérica fue Colombia. Colombia es altamente descentralizado, con distritos, circunscripciones, departamentos municipales que tienen mucha autonomía. ¿Qué otro país se miró? Italia y España. España principalmente para no cometer los mismos errores que le han llevado a estar 50 años de alguna manera pidiendo y reclamando autonomía. O también para prevenir, por ejemplo, que lo que decía antes con respecto a las regiones, que las regiones ricas se transformen, nos decían los constituyentes de derecha, va a ser Dubái Antofagasta, y nosotros vamos a quedar igual pobres. Y eso no es real. Hoy día la región de Coquimbo, en el gráfico nacional, tiene uno de ingreso y uno de gasto, sale baja. Hay regiones, en cambio, como la región de Aysén, que el Estado debe financiarla en un 80% porque no se financia sola, porque hay tan poca gente, es tan caro, necesita una conectividad que no es por carretera, sino que es fluvial, es a través de ríos, de barcazas, que es carísimo. Cuando fuimos a Aysén, una cerveza de litro costaba 5 lucas. Ese dato quería contar. 5 lucas. Cuento lo que sé.
Entonces, la vida, en el fondo, no puede seguir siendo tan distinta según el lugar donde uno vive. Y el Estado regional es una propuesta de inequidad territorial. Si usted vive en Cucumén y le da un infarto, probablemente se va a morir. Si usted vive en Illapel, aunque viva en la población más lejana, puede llegar al hospital. Pero es un hospital clase 2. La provincia de Choapa no tiene hospitales clase 1. En la región, de las 15 comunas, solo hay 3 hospitales clase 1. La Serena, Coquimbo y Ovalle. Y una provincia completa sin hospitales, con alta complejidad. Eso produjo un Estado unitario, y que no viene solo desde aquí. Eso viene desde siempre, de la tradición constitucionalista chilena, es centralizado. ¿Qué es lo que se dijo? Tiene que terminar ese tutelaje en las regiones y comunas. Hay gente capaz de administrar, no nos pueden seguir dando la mesada. Por lo tanto, si queremos más facultades, también tenemos que tener mayor control. Por eso la Contraloría General de la República también se desconcentra, pero tenemos que tener lo más importante: plata, autonomía fiscal. Y por eso se dice que ya no va a ser la Subdere la que va a administrar el 84% del presupuesto nacional anual, sino que a través de la ley de presupuesto que manda el presidente de la República a partir del próximo año 2023 para el 2024, ya tienen que estar los estudios, se va a, para el primer año de funcionamiento del Estado regional, que sería el 2025, se van a establecer partidas presupuestarias autónomas. ¿Cómo? La Constitución establece al menos 3 mecanismos: transferencias directas sin condiciones del Estado central a las regiones y comunas autónomas, fondos de compensación para que efectivamente se lleven a cabo los proyectos, porque sabrán ustedes que el Fondo del Transantiago tiene una ley espejo y el Estado de Chile le debe millones de pesos a las regiones y a las comunas porque nunca le transfiere esa plata. Lo mismo la ley de casino, le debe millones de pesos porque esa plata sí entra al Estado, pero no se redistribuye. Por lo tanto, llevan 2 años de desfase. De hecho, la Asociación de Gobernadores demandó al Estado y le dijo: quiero que me den la plata que me dé hace 2 años porque me sigue pasando facultades, que se lo agradezco, me está transfiriendo competencias, pero no me transfiere los dinero. Por lo tanto, con los mismos recursos que no tengo, me tengo que hacer cargo de más necesidades. Y eso está pasando ahora porque tenemos gobernadores y gobernadoras electas, por primera vez, que necesitan recursos para poder funcionar, pero recursos autónomos, siempre con el mayor control de la Contraloría. Y por último, fondos de contingencia, para que en caso de eventualidades extraordinarias se puedan ocupar fondos que no se estén sacando de partidas que son permanentes. Cosas importantes como esa, o dejar además de eso el mecanismo de solidaridad interterritorial para que haya un promedio nacional entre las distintas regiones y comunas, es decir, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, que tienen más de 1 millón de pesos asignados como presupuesto por habitante, versus Canela, que tiene menos de 100.000 pesos. Y no que sea el fondo común municipal que yo le doy a mis amigos de mi misma línea política. No, que se genere un mecanismo de corrección que permita generar un ponderado. Ese ponderado lo va a analizar un organismo para entregarle los datos al legislativo, y el legislativo, cuando llegue la ley de presupuesto, va a tener toda la información transparente de las 346 comunas de Chile y de todas las regiones del país para poder decir tanto es lo que puede generar tal región, tal provincia y tanto es lo que se le va a transferir. Eso va necesariamente a implicar mayores atribuciones y competencias tanto de la región, por lo tanto del gobernador y gobernadora, pero también de la asamblea regional, que son los core actuales, pero que ahora se van a transformar en una asamblea porque van a tener mayores facultades. Y además va a haber un consejo social regional, para que también la ciudadanía participe. Como ahora vamos a tener derecho a plebiscito, a referéndum, también tenemos derecho a estar participando allí y opinando incidentemente. Y no que nos pase como nos pasó este año, que nos llegó el PRI encima. Se votaba el otro día y lo conoció la provincia de Choapa, o el pavo de la minera de los Pelambres. Entonces, la idea es que a nivel regional existe esa estructura, a nivel comunal se replica, se le dan más facultades a los concejales, y lo primero que se establece es que tienen que tener las condiciones
necesarias para poder ejercer el cargo. Quisimos dejar en la Constitución, y en esto soy súper honesta, que fuera un cargo exclusivo, porque queríamos que fuera un cargo que efectivamente tuviera una mejor dieta, pero que fuera ejercido de manera exclusiva para poder dedicarse en mayor profundidad. Solo se logró dejar establecido que deben contar con los recursos necesarios para el desempeño eficiente y probo del cargo, pero que sin duda hoy día tienen mucho mayores facultades en el Consejo Municipal para poder llevar adelante proyectos. Y bonusar, viene en la Constitución que se pueden crear empresas públicas en los municipios y en las regiones. El Estado regional surge de manera transversal. Y ahí es donde yo rescato que la derecha sí contribuyó en algo, y fue en el Estado regional. Logramos traerlos. Son normas que fueron aprobadas con 152 votos en la Convención Constitucional, la de los concejales. 152 votos. Eso logramos. Que se sentaran a construir normas, consejos de alcaldes, concejales, maritorios, cosas importantes, porque hay cosas que nos deben unir transversalmente y que es que más poder para los territorios hace que al final todo el país gane, no solamente Antofagasta, Dubái, como decía, que por cierto no es verdad. Así que eso con respecto al Estado regional. Con respecto a la responsabilidad ambiental, efectivamente vienen regulados no como zonas de sacrificio, porque se nos ha dicho mucho por expertos que son mal llamadas zonas de sacrificio. Por lo tanto, lo que se hace es establecer el principio de responsabilidad ambiental. Quien daña, paga. El recurso de protección que conocemos hoy día pasa a ser acción de tutela y la tenemos sobre todos los derechos fundamentales, incluidos el derecho humano al saneamiento, el derecho a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por lo tanto, pasan a tener un reconocimiento y una protección, una garantía para que la podamos ejercer. No solo individual, porque además se crea un organismo autónomo que es la Defensoría de la Naturaleza, que también tiene acción para poder proteger cualquier tipo de daño, prevenir ante amenaza o perturbación. Y finalmente, sobre el Estatuto de los Minerales, que es algo en lo que nos hubiera gustado avanzar más, efectivamente queda una protección para los pequeños mineros y los pirquineros, al decir que de los efectos sinérgicos de la minería, porque no podemos desconocer que somos una región minera. Llevamos 500 años picando la tierra en esta región. El tema es cómo vamos adaptando ese picoteo de la tierra a las condiciones y a las necesidades actuales. No podemos con una mano decir que desaparezca la minería y con otra pedir que el hospital o el escáner o la resonancia la financie la minería. Tenemos que lograr que la minería pague un impuesto acá. Eso hace el Estado regional también. Donde se generan, se pagan. Por lo tanto, hay una protección en cuanto a que el impacto de los efectos sinérgicos que debe cumplir la gran minería, para la pequeña minería y la pirquinería van a haber reglas especiales de cómo las debe cumplir, porque no se puede establecer el mismo excesivo estándar hacia quienes realizan esta labor con un gran esfuerzo personal y obviamente distintas condiciones económicas. Y hasta ahí quedamos. Acá, Jorge. Hola. Hola. Mi consulta es la siguiente. Yo me llamo Paula y hemos hablado, no sé, poquito de educación. Resulta que yo considero que todas estas cosas que ustedes nos están explicando, a veces como que resulta un poquito complejo comprenderlas, aunque sea con peras y manzanas, porque hemos tenido muy poquita educación cívica. Tenemos muy poquito compromiso con la democracia y en el fondo aquí está el pensamiento de que ¿para qué vamos a participar si al final siempre es lo mismo? ¿Para qué vamos a ir a votar si es que mañana igual hay que trabajar? Entonces, y hay mucha desilusión respecto de lo que es el sistema, porque realmente aquí no funciona. Entonces, en relación a lo que es educación, por ejemplo, a los votos, ¿el voto quedó como voto obligatorio o quedó como voto voluntario? En relación a eso, ¿se disminuyó o se va a poder disminuir la edad para los adolescentes?
en la misma línea, se va a equiparar la edad, por ejemplo, si dejan votar a niños de 16 años, van a ser imputables ante la ley para que tengan derechos y deberes ciudadanos. Van a existir, por ejemplo, las clases de nuevo de cívica para poder nosotros comprender, porque por ejemplo ustedes han nombrado, no sé, como 15 instituciones, y para aprender y saber qué es lo que hace cada una. De hecho, yo creo que el mayor problema de fiscalización que tenemos es que no tenemos idea a quién tenemos que pedirle qué cosa, o a quién tenemos que exigirle qué cosa, como ciudadanos, porque en el fondo se nos quitó como un poquito el poder con la Constitución antigua y se nos convenció de que teníamos muy poquito poder, muy poquito, que no íbamos a cambiar nada. Y ahora esta otra Constitución es como intimidante porque nos entrega todo el poder, es como decir, ya, ahora ustedes son responsables de su futuro. Y a veces la gente teme porque nosotros, como decimos, que ¿qué vamos a saber? ¿Cómo sabemos nosotros para dónde vamos a ir, para dónde va la micro? Y si nos hacen decidir, y si le preguntan a los cabros chicos, entonces como que puede quedar la escoba. Entonces vuelve el sentido de ciudadanía y de deber cívico ciudadano como propiamente tal. ¿Habrá desde el Estado una preocupación para que las personas sepan lo que significa ese derecho y ese deber? Eso. Mire, en ninguna de las constituciones que ha tenido Chile, empezamos de 1833 hasta la del 80, habla de proteger a la pequeña minería, a los piscineros, como ustedes indicaron, a la pequeña agricultura familiar campesina, a los quehaceros, a la pesca artesanal y a las pymes. En ninguna. Esta es la primera constitución política de la República donde se obliga, a través de la Constitución, proteger a las pequeñas actividades. Yo creo que es un avance. En segundo lugar, mucho se utiliza la palabra certezas e incertidumbre. Mire, en 1934 se dictó el primer Código del Trabajo de Chile. 1934. José Piñera hizo pebre el Código del Trabajo y lo hizo a favor de los grandes empresarios. ¿Cuál es la certeza jurídica de los trabajadores a partir de ese código que todavía, en cierta medida, está vigente, de José Piñera? ¿Hay certeza jurídica? No, pues, porque la que había se perdió durante la dictadura. Los únicos que hablan de certeza jurídica y de incertidumbre son los empresarios, porque para ellos la certeza jurídica es que no le suban los impuestos, no se cree royalty, no se pueda concentrar, digamos, la economía. Eso es certeza jurídica. Que las platas de la AFP se las prestan a los bancos al 5% y después los bancos se las prestan a los mismos que depositaron en la AFP. Esas platas se las prestan al 15% o al 20%. Eso es lo que ellos entienden por certeza jurídica. Por ejemplo, el primer Código de Agua de Chile es de 1951. El segundo es de la Ley 16.640 de Reforma Agraria del 67. Y el tercero es un decreto que hizo la dictadura. Desde 1951 para atrás se funcionó con la ley de la colonia hasta 1951. Luego, hay ciertas, digamos, palabras que hay que utilizar en su plena expresión, porque la certidumbre, la incertidumbre y la certeza no solamente corren para los poderosos, también corren para los... ¿Qué mejor certeza para las personas de a pie, como se dice, que tengan, digamos, salud, hospitales? Esa es certeza jurídica.
Ustedes dos, Beatriz se va a Santiago, Jennifer se va seguramente a Valle. ¿Tienen la certeza que van a llegar? No, algo puede pasar siempre. Entonces, ese invento de la certeza, de la incertidumbre, es un invento que muchas veces entra en la cabeza de las personas. No tengo la certeza que mis 2 casas o mis 3 casas las vaya a mantener porque según dicen, me dijeron que me la van a quitar. Bueno, eso ya no es ni certeza ni incerteza ni incertidumbre, es simplemente mentira, porque ustedes han demostrado que no es así. Ahora, para terminar, un tema que es importante, el mar, porque ustedes hablaron del mar. En el mar nosotros tenemos el agua del mar, tenemos el fondo marino y tenemos los diferentes animales que se reproducen en el mar. Bueno, sabemos que esta región de Coquimbo posee más o menos 16 millones de hectáreas de mar. Porque el territorio, digamos, la tierra se multiplica por 4 para saber qué es lo que le corresponde como mar. 16 millones de hectáreas. Y la tierra de la región de Coquimbo son 4 millones. ¿Qué conocemos del mar nosotros? Prácticamente no conocemos nada. ¿Qué hay en los fondos marinos? ¿Se puede trabajar? ¿No se puede trabajar? Ese es un tema que seguramente va a ir a ley. Lo más importante, creo yo, es que hay muchos temas que van a ir a ley y eso se va a discutir en el Congreso de Diputados y en la Cámara de las Regiones, como está establecido en esta nueva Constitución. Y por último, la última, yo diría, reflexión es lo que decía un amigo Jorge Arrate ayer o antes de ayer en un programa de televisión. Decía que él estaba dudando sobre el tema de la prueba y decía, no sé si lo voy a aprobar feliz o sin condiciones. Eso, gracias. Hola, me gustaría hacer 2 consultas. La primera, estuve tratando de buscar rápidamente en internet quiénes constituirían esta comisión del agua, las comisiones de cuenca. Y por otro lado, también se habla acerca de como los gobiernos regionales y se dice que al menos 3 deberían ser elegidos democráticamente. Eso nos genera bastante ruido. Lo vi acá en el libro, lo estaba hablando, no lo alcancé a buscar. Pero eso me generó harto ruido y, como lo dije, y lo otro es el tema de quiénes van a constituir el tema del agua. ¿Perdona? ¿No puede repetir la pregunta? Lo de los gobiernos regionales y que preguntaste de 3 van a ser elegidos democráticamente, esa parte no nos quedó tan clara, por favor, si lo puedes explicar. Las cámaras regionales. Mínimo 3 electos democráticamente. Bueno, la Cámara de la Región. Está bien. Gracias. Eso me genera ruido, pero ¿por qué serían? Sí. Como que se hubiera. Ya. Estarían constituidos los gobernadores. Sí. No, ahora entendí. Por eso me genera la inquietud. Sí, ya. No, sí. Gracias. Sí, una más. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Johnny Ramírez. En primer lugar, dar las gracias por haber venido a IAPEC a explicar un poco, obviamente, los tiempos que se pueda, de qué se trata, lo que estamos a punto de aprobar. ¿Ya? Mi pregunta tiene relación básicamente con saber hasta cuándo trabajan ustedes, los constituyentes me refiero, porque hasta el 4 de septiembre queda bastante tiempo todavía. Yo me considero una persona de izquierda desde que nací, por lo tanto creo que la derecha va a hacer un trabajo extraordinariamente fuerte respecto del rechazo. Ya lo empezaron hace un tiempo atrás, a través de sus encuestas semanales, ¿cierto? Que sería muy interesante saber quién financia la encuesta que todos los días no aparece. Sería muy importante saber porque creo que, digamos, la fuerza que está tomando el concepto de rechazo es preocupante para los que vamos por el lado de la prueba, ¿ya? En primer lugar, saber bien ustedes hasta cuándo nos acompañan como constituyentes
si su pega termina mañana o termina el próximo mes, ¿cómo lo vamos a hacer los meses siguientes? Porque más allá de alguna campaña, me imagino, publicitaria, el gobierno obviamente tiene que ser un poco neutral en el tema, y el presidente lo ha dicho en varias ocasiones. Ayer o antes de ayer, la ministra Vallejo también dijo que si ganaba el rechazo por algún motivo, una nueva, ¿cierto?, tema constitucional iba a ser un tiempo largo, agotante, etc. Entonces, al menos me interesaría saber de qué se trata, hasta cuándo están ustedes trabajando, si de acá parten a otra ciudad, cuál es el itinerario. Digamos un poco también para pasar el rato con unos amigos de otras ciudades que te interesaría mucho poder estar en una asamblea como esta. Eso. Voy a responder lo que preguntabas allá sobre gobiernos regionales y voy a tomar una pregunta que antes se me había quedado también ahí pegada sobre el tema del Senado y la Cámara de las Regiones. El Senado no desaparece, el Senado se transforma. Igual como la DGA se va a transformar en la Agencia Nacional del Agua. El Senado no desaparece y pasa a formar parte de todas el resto de las autoridades electas a nivel nacional, que van a durar exactamente lo mismo, 4 años, con una reelección, a partir de que esté vigente la nueva Constitución. Por lo tanto, señor concejal, usted va a poder hacer este periodo porque está en la Constitución del 80, si se aprueba esta va a poder hacer los otros 2, para que pongamos de ejemplo al tiro. Van a tener solo una posibilidad de una reelección. Por lo tanto, de durar 24 años, que hoy día pueden, porque su mandato dura 8 con 3 posibilidades de periodo, van a pasar a durar 8. Efectivamente están un poco molestos por eso. Luego van a tener que tener requisitos de avecindamiento, porque como ahora ya no va a ser Senado, sino Cámara de las Regiones, van a tener que vivir en las regiones que quieren representar. 2 años antes de ser electos y durante el periodo que ejerzan su cargo. Si ustedes sacan la cuenta de los 13 años cuántos viven acá, es difícil. Van a ser el mismo número por cada una de las 16 regiones. Por eso dice al menos 3. No es que vayan a haber otros que vayan a ser designados. Cualquier autoridad tiene que ser de este tipo, elegida democráticamente. Lo que pasa es que en la Cámara de Diputadas y Diputados, todos y todas a nivel nacional valemos un voto. Por eso Santiago tiene casi el 40% de representación, porque vive mucha gente, donde vive bien. En cambio nosotros, en nuestra región, tenemos menos diputados, porque todos y todas, en la democracia que se creó en Atenas, hace 2000 años, valemos un voto. Pero hay mecanismos de corrección que se han inventado porque eso favorece a los lugares de alta densidad poblacional y volvemos a la inequidad territorial. Desfavorece nuestra zona o Aysén, que viven, no sé, uno cada 50 kilómetros. Por lo tanto, como somos entidades territoriales y vamos a ser además autónomas y somos distintas una región de la otra, cada región va a tener el mismo número de representantes, como era al principio cuando empezó el Senado. Luego se dividió Santiago Oriente Poniente, Maule Sur, Maule Norte, y empezamos a desfigurar la cosa. Y además teníamos senadores designados, si se acuerdan. Ahora no, tiene que ser el mismo número por cada región y por eso dicen menos 3, para que siempre sea impar. Eso se puede corregir a través de leyes que sean 4, por supuesto, pero tiene que ser el mismo número por cada una de las regiones. Eso va a ser la Cámara de las Regiones. Las mismas funciones, casi las mismas funciones que hoy día hace el Senado. Va a decidir como jurado en una acusación constitucional, va a participar de los nombramientos conjuntos de autoridades de alta dirección o de órganos autónomos, va a participar en el proceso legislativo especialmente de carácter regional, va a aprobar los estatutos regionales que van a construir las asambleas regionales con el gobierno regional, van a dictar una ley de estatutos comunales que va a ser el piso para que en los municipios también se puedan aprobar estatutos propios. Por lo tanto, vamos a seguir teniendo 2 cámaras, solo que van a poder durar 4 años con una sola reacción y, ojo, una ley va a regular las remuneraciones. Eso también es importante señalar. Y
la protección de los pequeños mineros. Ahí me quiero quedar. No solo se habla de pequeña minería, pesquinería, no solo se habla de campesinos y campesinas, se habla de ruralidad como forma de expresión, sino que también se avanza un poquito más y se habla de algo muy importante que hoy día en la región todavía persiste, que son las cooperativas. Y se dice que en los derechos fundamentales, al hablar de normas sobre derechos que tenemos las personas, al hablar de la libertad económica, se habla de que se va a favorecer las cooperativas. Y eso es algo muy importante e inédito en Chile, de lo que nadie se había hecho cargo, porque también están desapareciendo, igual que la ruralidad, la agricultura familiar campesina, las cooperativas como forma de asociación también se estaban diluyendo. Por lo tanto, ahí es importante también hablar de que aquello que era lo más pequeño también se vuelve a fortalecer. Y lo del Consejo de Cuenca está en el artículo 143, permanente en la Constitución, y dice que los consejos de cuencas deberán integrarse a lo menos por los titulares de las autorizaciones de uso de agua, la sociedad civil y las entidades territoriales con presencia en la respectiva cuenca, velando que ningún actor pueda alcanzar el control por sí solo. Eso es lo importante de un organismo desconcentrado público. Le dejo a la vea ahí el resto. Hay varias preguntas que son bien interesantes y que tocan bien el fondo de lo que nos pasa hoy día, ¿no? De por qué estamos y lo preguntaban varios, lo preguntaba Johnny, lo comentaban acá atrás, de esta situación como de temores que existen. Y lo primero, lo mencionabas tú cuando preguntabas de educación, porque efectivamente estamos viviendo hoy día en una sociedad muy desconfiada. La desconfianza es una de las principales emociones que hay en la sociedad chilena. Desconfiamos de todos, de todas, del vecino, de la persona extraña que anda en la cuadra, de todas las instituciones. De hecho, todas las instituciones están desplomadas, ¿no? Y la mayoría con bastante razón, digámoslo. O sea, está desplomado Carabineros, está desplomada la Iglesia, está desplomado el poder en el Congreso, está desplomado porque o se han robado la plata o no dan el ancho. Sí, lamentablemente, sí, por algo pasan las cosas, ¿no? Entonces hay una emoción que es la desconfianza permanente y evidentemente las desconfianzas se despiertan también frente a este proceso. Nos da susto lo que pasa. Y eso es una sensación, yo diría, normal frente a lo que estamos viviendo, sobre todo saliendo de pandemia, ¿no? Entonces, claro, se propone el cambio, pero alguien le dice, oye, pero viste esto no está funcionando bien, y como, ¿será, no será? Y tienes razón, que ahí hicimos muchos esfuerzos por esto, en algunos casos fue más posible, en otros menos, de que quedara escrita en un lenguaje claro. Y efectivamente hay capítulos que son más claros que otros. Lamentablemente hay cosas técnicas que no se pueden, palabras que no se pueden reemplazar. Entonces, no es tan fácil de entender y por eso es que nos estamos desplazando por distintos lados para hacer estos conversatorios. Nosotras ya no somos constituyentes. De hecho, dejamos de ser constituyentes el día 4 de julio cuando entregamos la Constitución. Ahí se disolvió la Asamblea. Entonces, todas las que estamos desplegadas es porque consideramos que es nuestra misión. Pero ya dejamos de ser constituyentes, somos ciudadanas. Pero quizás podemos aportar en la discusión contándoles cómo fue esa discusión. Eso también es importante para entender las normas, explicarlas más sencillamente, porque es mucho más fácil explicar cuando uno ha estado adentro que cuando está afuera. Entonces, yo creo que parte importante del derecho a la educación y como queda consagrado en la Constitución tiene que ver con lo que preguntabas, que es tratar de que la educación sea, incluso la propuesta lo declara, la educación es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de la vida. Y se habla, y es un artículo que quedó muy robusto y muy bonito, porque no solo habla del derecho a la educación, sino que además apunta a varias cosas, a la calidad de la educación y que se debe ser un norte para el Estado, al fortalecimiento de la educación pública, que además debe ser gratuita, desde la primera infancia hasta la educación superior, además de presupuesto basal para que puedan los distintos proyectos educativos poder trazar una línea de desarrollo. Hoy día es por alumno, pero ¿por qué va a ser por alumno el presupuesto si se tiene que pagar? El agua todos los meses vaya uno, vayan 20. La luz todos los meses vaya uno, 20. Todo el cuerpo de profesores y profesoras vaya un alumno, vayan 20. Entonces, por primera vez, el financiamiento es basal para que los proyectos educativos puedan tener un marco de desarrollo y decir, en el año voy a tener este presupuesto, entonces puedo arreglar la escuela, puedo contratar a este profesor y esta profesora, puedo hacer... Eso es lo que se necesita. Entonces, hay un cambio. ¿Cómo va a ser la clase de educación cívica? Eso es materia de ley. Pero se entregan unos principios que son muy importantes para entender la educación como
el puntal de la igualdad. Eso es lo que buscamos. Respecto a la votación, se hace voto obligatorio, se propone voto obligatorio desde los 18 años para arriba y desde los 16 de manera voluntaria hasta los 18, para que los más jóvenes empiecen a participar ya del destino del país, si les involucra. Sobre todo, lamentablemente en esta elección no pueden votar los menores de 16, porque tendría que haber habido un cambio constitucional y pese a que la convención se lo pidió a la Cámara de Diputados, no pasó nada. Entonces, de 18 para arriba, pero es voluntario. Y lo que se propone es que sea el voto voluntario. Respecto a derechos y deberes, bueno, para los jóvenes ya están, incluso excesivamente, para mi parecer. Y ya están en el Código Penal incluso, la persecución adolescente se trata de manera particular hasta los 18, porque no son adultos evidentemente, pero sí se persiguen penalmente cuando están involucrados en delitos. Y quiero tomar lo de la desconfianza y la incertidumbre, que me gustó mucho esa pregunta, porque justamente estamos viviendo en una sociedad de desconfianzas. Y de hecho algo muy bonito que tiene la norma de educación es que no habla derechamente de una educación de maneras colaborativas. Está probado en el mundo que en el aula, cuando hay colaboración entre los propios estudiantes, ese curso va mucho más adelante que si hay competencia permanente. Y hoy día que hay competencia permanente. O sea, las pruebas estandarizadas o los cuadros de honor. Está bien que se estimule a los buenos estudiantes, yo creo que eso es súper bueno. Pero esa separación entre tú justo tuviste esta nota y tú no tuviste esa nota, cuando estamos hablando de niños, niñas de 12, de 10 o de 15 años, no es lo mejor para que todos y todas avancen. Entonces se establece una educación de calidad y de manera colaborativa, junto con otros principios que son muy importantes. Y uno de la desconfianza con lo que mencionabas atrás de la incertidumbre, porque me parece interesante. La incertidumbre, ¿no?, que se trata de instalar sobre este texto, es una incertidumbre bien curiosa, encuentro yo. Porque tú ya lo mencionabas de alguna manera, pero acá los sectores económicos grandes hablan de incertidumbre, en todos los sentidos, ¿no? En la minería, en el agua, en la forestal, en el dinero para Chile, cómo se van a hacer los cambios, incertidumbre total. Pero si uno mira afuera, tanto los grandes empresarios de afuera, del extranjero, como todas estas distintas agencias, ¿no?, que van calificando cómo lo hacen los países, le guste a uno o no le guste, pero que califican internacionalmente, aquí se puede invertir, acá no, ojo con esto, en fin. Bueno, todos han dicho y todas han dicho que este es un buen texto, que es pro inversión y que le genera certidumbre a Chile. Entonces, dedito para arriba. Hay certidumbre, sabemos a dónde van, esto fue un buen resultado, no hay problema. ¿Y quiénes son los que plantean la incertidumbre? Justamente son los empresarios de adentro del país. Entonces mi pregunta es, ¿realmente sienten incertidumbre o lo que quieren es mantener privilegios que hoy día tienen? Que eso no es certidumbre, es seguir aprovechando las condiciones que le deja la Constitución del 80 para hacer negocio en todos los aspectos de nuestra vida, en las pensiones, en la salud, en la educación, con el agua, sin ninguna ley suficientemente fuerte a propósito de la protección del medio ambiente. Entonces ahí hay un problema. Estos son privilegios, no certidumbre. Entonces cuando dicen incertidumbre, yo siempre digo, ¿incertidumbre dónde? ¿Afuera? Todas estas agencias internacionales, todos los empresarios que han recibido, que reciben al presidente en Estados Unidos y que le dijeron, ¿listos para invertir? Entonces, que ojalá se sinceraran las cosas. Y sobre, alguien lo mencionaba, sobre las noticias falsas o todo lo que circula, ¿no?, generando esta incertidumbre falsa, a mi juicio, y exacerbando la desconfianza, porque ahí yo creo que tenemos un problema como sociedad. Para mi gusto es un problema de justamente este modelo, y me encantaría que se cambiara, porque me encantaría una sociedad mucho más amable y que nos sintiéramos más en confianza. Pero ahí yo soy periodista y miro los medios de comunicación, y me parece que los medios de comunicación han tenido una actuación bien pobre a propósito de la propuesta de nueva Constitución. Porque a mí me encantaría que los medios estuvieran todos los días viendo artículo por artículo, qué significa, hablando de los derechos fundamentales. Pero no ha habido grandes discusiones en los medios sobre educación, sobre salud, sobre el agua, no. Están siempre centrados en los mismos temas, que no son los que siempre la gente pregunta. Entonces, los medios de comunicación han tenido una pobre actuación, y yo les habría pedido más, sobre todo en esta que es la elección para mí más importante de los últimos 40 años, porque ahí es donde se cambian las cosas, en la Constitución.
medios de comunicación masivos. Vamos a hacer la última ronda, ya tenemos 2 palabras pedidas, así que vamos a tomar las últimas 4 preguntas. Mientras las hacen ahí, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ángela. Lo primero que quisiera yo decir es agradecer el tiempo, las ganas y el trabajo de haber realizado este texto para todos nosotros, ¿no? Bueno, mi pregunta es básicamente de educación. Hoy día nos encontramos, mañana se cumplen 52 años de la Escuela Nacional Unificada, ¿no? Que se creó hace mucho tiempo, pero al mismo tiempo no duró nada y vino la dictadura y se acabó, ¿no? Hoy día vemos que dentro de educación se habla de crear un sistema de educación pública. Nosotros estamos de hace mucho tiempo batallando y luchando, ¿cierto? En lo que tiene que ver con el Servicio Local de Educación, que viene a imponer una lógica totalmente distinta a lo que nosotros los trabajadores de la educación hemos manifestado. Ahora se plantea esto quiere decir que algún día tenemos la esperanza de caminar, ¿cierto?, a salir de las municipalidades, pero no a un sistema nefasto como el de los servicios locales, porque si ustedes miran Antofagasta, Huil o todos ellos, todo lo que sus evaluaciones son pésimas, tanto de los trabajadores como de los alumnos. Entonces mi pregunta va en ese sentido: si se va a crear este nuevo sistema, si la educación va a tener el rol fundamental que usted dice y todo eso, nosotros como trabajadores y trabajadoras de este sistema vamos a quedar como estamos hoy, o vamos a, como alguna vez fuimos, ¿cierto?, en que tanto manipuladoras, asistentes de educación y docentes pertenecíamos al Ministerio de Educación, ¿no?, y que ahora fuimos sacados. Entonces la pregunta es si vamos a volver a ese rol o se va a insistir en tercerizar la educación a través de estos servicios locales de educación. Buenas tardes, es gusto saludarlas a las dos. Mi consulta es la siguiente. Nosotros aquí en la provincia de Choapa elegimos una representante en la convención, ¿ya? Y si no recuerdo, a lo mejor ella está presente por acá, es muy probable que esté porque es de Salamanca, ¿ya? Si no me equivoco, ella hizo una propuesta muy importante para nosotros como provincia de Choapa. Si no me equivoco, fue la creación de la región de Choapa, ¿ya? Señora Beatriz, me gustaría que usted nos explicara qué pasó con esa propuesta, en primer lugar. En segundo lugar, nosotros siempre hemos estado postergados dentro de la región, somos los últimos. Está primero La Serena, Coquimbo, Ovalle, y la provincia de Choapa siempre somos los últimos. Para ir a ver un médico, un especialista, tenemos que ir a La Serena, son 4, 5, 6 horas. O a Coquimbo, o a Valparaíso, o a Viña del Mar, o Santiago, ¿ya? Nosotros creo que ya es el momento que se nos escuche de una vez por todas a todos los que vivimos aquí en la provincia de Choapa, tanto los de Salamanca, los de Yapel, los de Los Vilos, los de Canela, los de Pichilangue, ¿ya? Siempre ha sido una aspiración muy antigua, ¿ya?, de que se pueda crear la región del Choapa. Nosotros en este momento ya tenemos gran minería, mediana minería, pequeña minería, y también hay un poco de agricultura que se está creando, y también se puede hacer turismo, ¿ya? Me ha llamado profundamente la atención qué pasó con respecto a eso. Yo recuerdo que se hizo la propuesta, o faltaron los votos, o faltaron que nosotros nos pronunciáramos, los de Yapel, los de Salamanca, los de Los Vilos, los pronunciáramos en forma muy masiva, ¿ya?
Me gustaría que usted nos diera una explicación. Muchas gracias. Buenas tardes. Recién estaba leyendo la guía que nos entregaron a la entrada y en la parte de educación menciona como que el Estado debe garantizar el acceso y el no lucro con la educación en todos sus niveles. Eso significa que incluye la superior. Ahora mi duda es, si esto se aprueba y se supone que empezaría a regir en el corto plazo, ¿eso significa realmente como la gratuidad universitaria que está ahora como beca o como beneficio estudiantil, como algo más universal, o seguiría estando como está ahora? Gracias. Hola, buenas tardes. Me llamo Héctor Báez, soy dirigente del financiero de la provincia de Choapa y de la comuna de Yapel. Primero, felicitarla a ustedes las dos y a usted, señora o señorita Beatriz. Creía que usted iba a ser hoy día la presidenta, así que la felicito por su trabajo, por todo el trabajo que ha hecho y por todo el país, porque fue candidata y conoció mucho de Chile y todavía yo creo que le va a servir mucho eso para más adelante. Bueno, quiero apoyar las palabras del compañero que me antecede sobre lo que nosotros propusimos respecto de una nueva región. Y también me quitó un poquito la palabra Capito, porque dijo algo muy bueno que nosotros siempre también discutimos acá y le pedimos a nuestra constituyente de Salamanca si íbamos a ser apoyados como mundo campesino, como crianceros y la minería en general, los mineros más chicos que son los que la han sufrido más, porque los grandes tienen plata, la pasan bien. Pero voy a hacer una sola consulta, hay muchas consultas todavía que quedaron ahí porque la constitución es muy larga. ¿Qué va a pasar con la delincuencia, con la justicia? Porque la justicia lleva los delincuentes presos y se devuelven al tiro robando, ¿no? O asaltando. Y bueno, creo que lo otro es que hoy día todos los que estamos aquí debiéramos de convertirlos en jefes de campaña y no instalar el miedo que ha instalado la derecha, porque la derecha, de que empezó la Constitución, empezaron a trabajar para que esto no se aprobara, para que no se aprobara la Constitución. Y lamentablemente estamos perdiendo, porque está ganando el rechazo, según lo que dicen los medios de comunicación, porque muchos también son de derecha y apoyan también eso. Entonces, me parece que tenemos que trabajar y necesitamos muchos libritos de estos para trabajar en el campo y en el pueblo. Muchas gracias. Eso no. Gracias. Hola, bueno, mi pregunta es respecto a otra área que acá no se ha tocado todavía, que tiene que ver con el arte y la cultura de nuestro país. ¿Qué garantiza la cultura y el arte? ¿Qué nuevas garantías hay en esta nueva Constitución? Porque los trabajadores del arte y la cultura somos personas que siempre hemos tenido pocos derechos y que hemos tenido que buscar nuestras propias formas de trabajar, pero no tenemos garantías en salud, que son cosas básicas para cualquier trabajador o trabajadora de Chile. Como que los trabajadores de las artes siempre son aún más postergados que otros trabajadores. Entonces mi pregunta es, ¿qué garantías hay en esta nueva Constitución para los trabajadores de las artes y las culturas? Más allá del acceso al arte y cultura que va a haber para toda la gente, sino como para los trabajadores que ejercen estas labores. Gracias. Ya. Me voy a hacer cargo de Choapa región y del tema del campesinado y también de la delincuencia. Para Beatriz ahí el tema de la educación. Se levantaron varias propuestas que establecían nuevas regiones. Choapa región se levantó también como iniciativa popular de norma, pero logró solo 1.700 firmas. El piso era 15.000. No obstante ello, adquirimos un compromiso como constituyentes de la región de Coquimbo de apoyar la iniciativa
que estaba levantando también desde esta provincia un movimiento importante junto a los constituyentes de la región. Esa iniciativa se discutió en mi comisión. La transformamos en una norma transitoria para que efectivamente pudiera quedar como plebiscitado. No obstante, no obtuvo los 13 votos de apoyo que necesitaba, ya que la comisión era de 25 personas. Pero queda la puerta abierta, porque el primer capítulo del Estado regional reconoce que se podrán crear o fusionar o modificar entidades territoriales autónomas, incluyen comunas y regiones, a través del cumplimiento y verificación de condiciones sociales, culturales, históricas y económicas. Entonces, queda abierta la puerta y no petrificado, y por eso también hubo una oposición muy grande a que quedaran establecidas las 16 regiones del país en la Constitución, porque de alguna manera no permitía modificar de una manera moldeable cómo se vaya desarrollando el país esto de las regiones. Evidentemente Choapa siente un perjuicio, porque les queda más cerca el Hospital de la Ligua o de La Calera que el hospital regional. Están casi a la misma distancia que de la capital nacional que de la capital regional. Hay un sacrificio, hay una postergación, y por eso también es que se propone, y esperamos también sea una medida que de alguna manera venga a corregir esa postergación, el Estado regional, donde con autonomía se puede funcionar muchísimo mejor. Le pasó como región piloto cuando fue la región de los ríos, cuando se hizo una nueva región. Las oficinas de Cercotec, de Cernatur, de INDAP empezaron a situarse en distintas comunas de la región, y no todas en Valdivia. Eso precisamente para aplicar una política descentralizadora en un Estado que durante 200 años ha estado concentrado solo en la centralidad. Y por ello esperamos que el Estado regional también sea un impulso importante para la provincia de Choapa, porque atendía la disparidad de lo que tiene en habitantes versus lo que genera en PIB, que conversábamos hoy día con Agapito. Efectivamente, es una provincia que debería recibir más de lo que hoy día recibe, pues todo lo que genera se va hacia las 3 comunas más ricas del país o hacia la capital regional. Por lo tanto, con los mecanismos de corrección que permiten tanto la comuna autónoma como la región autónoma, esperamos que el desarrollo de Choapa no sea el mismo y sí tenga un impulso importante, así como lo esperamos también en el resto de las provincias más postergadas de cada una de las regiones, porque sabemos que el centralismo se va replicando. Santiago es Chile para nosotros, pero para nosotros acá La Serena es la región de Coquimbo. Y eso es lo que se quiere dar vuelta un poco con esta autonomía que se le entrega a las entidades territoriales, para que las 4 comunas de la región de la provincia de Choapa puedan, a través de la conformación del Consejo de Alcaldes, donde cada una de las comunas va a estar representada, también sugerir y aportar. Porque hoy día nos ha pasado que debido a la falta de crecimiento explosivo que tuvo la Serena y Coquimbo, en Limarí perdimos un core. Entonces ahora tiene 4 Choapa, 4 Limarí y 8 Elqui. Entonces, esa desproporción, esa falta de representatividad territorial, es la que también de alguna manera va ahogándonos porque sigue centralizando. Entonces hoy día el Estado regional lo que dice es las autoridades colegiadas, como la Asamblea Regional que va a reemplazar al CORE, como los concejales, tienen que también responder a una representatividad territorial. Además, obviamente, de cumplir los otros estándares que se han establecido en la Constitución, como son la paridad. Por lo tanto, esperamos que no obstante no haya llegado a buen puerto y no haya quedado la norma de que Choapa es una región, sí tiene la posibilidad abierta en un proceso de maduración y demanda, porque son procesos que llevan muchísimos años para poder serlo, por ejemplo, Ñuble, pero además también el Estado regional otorga soluciones ya en la realidad que se vive actualmente. Y con respecto al tema del campesinado, nos sentimos muy orgullosos porque a través del Estado regional también se estableció un capítulo de ruralidad. Por primera vez se reconoce algo como una forma de vida, una expresión, el derecho a tener semillas tradicionales de los y las campesinas,
demandas, por ejemplo, de los feriantes. Más de 200.000 personas en Chile viven de las ferias libres, y hay un artículo que dice que el Estado deberá fomentar los mercados locales, las ferias libres y los circuitos cortos de producción en directa relación con la ruralidad. Por lo tanto, hay una intención en esta Constitución de hablarle no a un sujeto universal, sino que hablarle a los distintos tipos de personas y diversidades que componen la sociedad chilena. Y en eso, solo detenerme en el tema de la delincuencia para finalizar. Hay una norma específica también en los derechos fundamentales que habla del derecho a vivir en entornos seguros. Por lo tanto, recae en el Estado, y lo reconoce expresamente, la facultad de prevención, de persecución y de sanción delictiva, en apoyo con las policías. Ustedes digan, ¿por qué no se habla de carabineros en la Constitución? Bueno, porque se amplía y se habla de policías. Se incluye a la Policía de Investigaciones y a carabineros. Y solo termino diciendo, es una Constitución que previene los delitos de la corrupción, los sanciona al más alto nivel. La corrupción económica en el empresariado, los ejemplos que hemos visto en los últimos años, que nos faltarían los dedos para contarlos. Pero además, y en esto quiero ser súper clara, una de las principales fake news que circula es que narcotraficantes o terroristas podrían ser candidatos a autoridades. Y eso no es así. La norma constitucional lo que hace es recoger aquello que no está en el Código Penal, ponerlo a nivel constitucional y decir: las personas condenadas por determinados delitos no podrán ser autoridades de la República electas. Y las demás que determine la ley. ¿Cuál ley? El Código Penal. Ahí están expresamente todos los delitos que tienen asociadas penas de crímenes. Por lo tanto, hay una prevención de la corrupción, una persecución de la corrupción a través de la norma del nuevo gobierno y una sanción para que efectivamente no se suba el estándar de quienes nos vayan a representar, que hasta ahora ha estado ahí más. Eso. Yo voy a tomar varias de las otras, pero quiero contestar también a lo que comentaban de la región de Choapa. La Jenny entregó el detalle de lo que pasó en la comisión, y quizás voy a decir algo súper impopular acá, pero la conversación es en serio, ¿no? Creo que hay muchas intenciones de muchas provincias en el país, de sectores en el país, de convertirse ya sea en comuna o en región, como una forma de solucionar los problemas de aislamiento, de no reconocimiento y de falta de recursos y de toma de decisiones. Y la primera forma que surge, y yo la entiendo perfectamente, es decir, bueno, seamos una región. Así vamos a poder tomar más decisiones, vamos a tener un peso distinto, nos van a escuchar, no vamos a hacer el patio trasero, y eso, créanme, pasa en todas las regiones del país, porque hay unos sectores que efectivamente están más invisibles. Mi opinión, mirando lo que ha pasado ya con otras regiones que se han creado, es que la solución no va por ahí. La solución va por lo que se hace con Estado regional, que es generar una forma de entregar recursos, de autonomía de decisión distinta a la que hay hoy día. El Estado regional busca que no todo el mundo quiera ser región, no quiera ser comuna para que lo escuchen, sino que esto sea algo que pase con el Estado. O sea, que una comuna tenga mucho más poder de decisión y equilibrada sus finanzas respecto a otras, que sea equitativo. Eso es un salto mucho mayor a que solamente se lo reconozca como región. Y yo entiendo la idea, porque en el fondo todos y todas, a mí también me pasa, estamos acostumbrados a la Constitución que está hoy día y siempre proyectamos lo que viene mirando lo de hoy día, pero lo que viene es distinto a lo de hoy. Entonces cuesta que lo entendamos. Uno dice autonomía comunal, ¿qué querrá decir esto? ¿Cuántas competencias? ¿Cuánta plata va a tener? ¿Qué significa la autonomía regional? A propósito de que incluso se pueden crear empresas en la comuna y en la región. Y claro, no nos imaginamos, porque hoy día eso no existe nada. No existe nada de eso. Es más, para instalar un semáforo hay que pedirle un permiso a la región metropolitana que se puede durar 5 años. Entonces, evidentemente, no podemos imaginarnos lo que significa un Estado regional donde se tomen decisiones comunales y regionales. Entonces, yo sé que es impopular
lo mejor la solución no es convertirnos en muchas regiones, aunque eso no quedó, como dice Jenny, consagrado, porque en una de esas es distinto y deberíamos ser menos regiones. O a lo mejor sí, y es verdad que es mejor que haya una mucho mayor división y más regiones. No lo sabemos, eso quedará para después, pero creo que lo que, más allá de si creamos o no creamos regiones, más allá de si son menos o si son más, lo importante es esto otro. Una equidad, mayor poder municipal y mayor poder en la región hoy día, pero sobre todo partiendo por el poder comunal. Eso es muy, muy importante. Señora Beatriz, nosotros siempre hemos estado postergados. No es ahora nomás. Esto viene por muchos años. Incluso, voy a ir un poco más lejos. Nosotros queríamos pertenecer a la quinta región. Todas las ciudades de la quinta región, la más pequeña, voy a nombrar una, la Ligua. Es superior a nosotros la Ligua. Ya todos han progresado. Sin embargo, nosotros, la provincia de Choapa, siempre ha estado postergada. Si esto no es nada nuevo, es una aspiración muy antigua. ¿Ya? Ahora, los recursos económicos siempre van a ser miserables porque eso depende del número de habitantes de cada comuna. Siempre van a ser miserables, siempre vamos a estar postergados. Por eso que nosotros es una aspiración muy antigua entre Salamanca y Yapel, Los Vilos, tener nuestros recursos propios, administrar nosotros mismos. Terminar con la inmigración de los hijos que tengan que ir a estudiar a La Serena, que tengan que ir a estudiar a Valparaíso, Santiago. ¿Qué significa eso? Significa que a futuro nosotros tendremos que abandonar Illapel, ir a vivir allá, o abandonar Salamanca y ir a comprar casa a La Serena. No sé, eso es lo que significa para nosotros. Entiendo súper bien, pero por eso estoy tratando de dar esta otra respuesta. Una forma de que no sean las comunas y las regiones, sobre todo las comunas dentro de una región o una provincia en patio trasero, es que se reparta de otra manera las platas y que se entregue mayor posibilidad de tomar decisiones, o la autonomía comunal. Y lo que dices, y disculpa esto, pero lo hemos estudiado harto y era parte de lo que se discutió también en la comisión, la verdad es que las platas no se reparten por la cantidad de habitantes. Ojalá fuera así. Si se reparte por la cantidad de habitantes. Es que mira, por lo menos... Siempre la torta, disculpe, siempre la torta se la van a llevar ellos, se la han llevado siempre. No, se reparte por cantidad de poder. Hoy día, y voy a dar un ejemplo de la región metropolitana, que es la que manejo más, pero hoy día en la región metropolitana, una comuna como Vitacura, por persona, y esto es por aporte municipal, ¿no? Si se hace el per cápita por persona al año, Vitacura tiene 1.078.000 pesos de per cápita. Y otra comuna como Puente Alto, una de las comunas que yo represento, que debe tener 3 o 4 o más veces población que Vitacura, tiene un per cápita municipal de 150.000 pesos. Ese es un problema. No tiene que ver con la cantidad de habitantes, tiene que ver con que hay una comuna que tiene todo el poder y otra que no lo tiene. Por eso lo importante que es repartir poder. Poder de plata, poder de decisión. Más que solo crear la región, que a lo mejor corresponde. Yo no quiero ponerme, sino que quiero señalar que nos cuesta mirar una propuesta que es distinta y no seguir analizando todo con lo que pasa hoy día. Aquí el tema es cómo entregamos más poder a la comuna y más poder a la región. Y creo que en Santiago, el ejemplo, en una región como Santiago tiene 50 comunas, 52, es muy claro respecto a la cantidad de plata per cápita de una y la cantidad de per cápita de otra. Eso es poder. Y eso perdón, tengo que seguir contestando otra, después si quieres podemos hablar, pero mi invitación es a imaginarnos esto no con lo que pasa hoy día, sino con lo que puede ser. A propósito de la creación de regiones. Por eso yo decía, es un tema que puede ser impopular, pero creo que hay que mirarlo con calma. Esto es distribución de poder, capacidad de autonomía y entrega equitativa de recursos. Eso es lo que es. Sigo, es que necesito seguir, necesito contestar lo otro y después podemos seguir. Para hacer el embalse del Pato se disculpa. 80 años. No, es que es lo mismo que estamos hablando y fue que volver a repetir lo mismo. Voy a volver a repetir lo mismo. Esto se trata de poder tomar las decisiones y que no las tomen en Santiago. Eso principalmente. Si quieres después lo vamos a discutir, que voy a seguir con las otras respuestas. Pero en ese sentido, lo que él dice, ¿cuál de las dos constituciones nos asegura poder cambiar eso que a él le preocupa y que a él, que en el fondo tiene que ver con la asignación de recursos? Sí, claro. ¿Cuál de
Bueno, claramente la propuesta es la que asegura autonomía, poder de decisión, lo que hemos estado hablando ahora. Esta no, esta ya trae el diseño hecho y con un centralismo que es el mayor de toda América Latina. O sea, lo que él dice en el fondo, si su preocupación es esa, la que perpetúa eso sería la del 80. Y Sí. seguiríamos así. Sí, absolutamente. Ya, y la que haría lo que es sueño de él, que dice que nosotros, por ejemplo, si nos juntamos como provincia y votamos como provincia, juntamos las firmas y queremos ser región, podríamos presentar el proyecto de ley, por último, que se discute. Totalmente, de proyecto de ley o incluso propuesta de reforma constitucional, juntando firmas y ir a una votación. Y eso nos permite esta, la nueva. Solo la nueva, exacto. Solo la nueva permite cambios en ese sentido, la antigua nos quedamos tal como estamos. O sea, como para aclararlo bien, gracias por esa aclaración. Respecto a lo que me preguntabas de educación, y lo junto con la otra pregunta que había de educación superior, por allá. Es bien interesante el capítulo de educación porque lo que hace es mostrar principios que son distintos a los de hoy día y le entrega además un rol particular a las comunidades educativas, que hoy día no existe, o puede estar en el papel pero no tiene una fuerza que hoy día tendría una fuerza constitucional. Por un lado, respecto a lo que dice, si los sistemas de educación, yo sé que han tenido muchos problemas, muchos, hay otros que están funcionando mejor, pero han tenido varios problemas a propósito de la desmunicipalización. Si esa desmunicipalización va a continuar exactamente igual, yo diría que no exactamente igual, porque hoy día, de aprobarse esta constitución, tienen que cumplirse ciertos principios, sobre todo de más democracia, porque tienen que participar las comunidades, sobre todo quienes están reconocidos en la labor educacional, que queda constitucionalizado, pensando también en el tipo de presupuesto, en fin. Entonces, creo que cambian, pero no te podría decir detalles porque eso deberá quedar a la ley, ¿no? Pero sí, efectivamente, se involucran y hay un aspecto que me parece que es bien central, que está en el artículo 42 y que tiene que ver y que dice lo siguiente: quienes integran las comunidades educativas tienen derecho a participar en las decisiones del proyecto educativo y en las decisiones de cada establecimiento, así como en el diseño, implementación y evaluación de la política educacional local y nacional. Y la ley va a especificar de qué manera, bla, bla, bla. Pero a lo que voy es que se consideran las comunidades educativas, a propósito de lo mismo que dices tú, que hay que reconocer lo que pasa de manera diferenciada en el país, lo que pasa en los establecimientos que corresponden a cada una de las comunas y con participación de todos y todas quienes integran esta comunidad, incluidas las familias, que hoy día son casi dejadas de lado. Respecto a lo que preguntabas de educación superior, la norma está en el artículo 37, todo lo que tiene que ver con la educación superior, y es bien clara al respecto. Y dice que la educación pública será gratuita. La gracia del Sistema Nacional de Educación, y creo que alguien lo preguntabas, la gracia del Sistema Nacional de Educación es que vela por un sistema integrado, donde se toma al niño y a la niña desde que entran al sistema escolar y terminan en la educación superior. Hay una mirada integral de todo ese camino. No son cosas seccionales, aparte, no, es una mirada integral. Y lo que se señala de la educación pública es que tiene que ser gratuita y con financiamiento basal. Entonces, debería cambiar la forma en que hoy día se asigna la gratuidad en ese sentido, y la idea es que las universidades públicas sean gratuitas y otras que reconozca la ley. Eso quedará ya en materia de discusión. ¿Quién más debería tener gratuidad? Pero la educación pública en general tiene que ser gratuita hasta la educación superior. Entonces cambia la forma de hoy día, que es una postulación, Ahora, recordemos que si se aprueba y creo que también lo preguntaba, si se aprueba la nueva constitución, esto tiene que tener una bajada legal, ¿no? El Sistema Nacional de Educación, tal como el Sistema Nacional de Salud, tiene que tener un cuerpo legal, tiene que obedecer, sí, a lo que se mandata acá, no puede llevar la contra, ¿no? Tiene que obedecer a lo que dice acá, entonces tiene que tener un cuerpo legal, un cuerpo normativo, y tiene plazos para que esto vaya sucediendo. Seguramente no será de un día para otro, pero tendrá que ser progresivo sin retroceso para que en algún tiempo futuro la educación pública efectivamente recoja o tome a los niños y niñas cuando parten y los deje cuando terminan su vida escolar. Incluso el proyecto, que es algo muy bonito, reconoce que la educación es algo permanente en la vida de las personas. Uno no termina de educarse nunca cuando sale de la educación media o de la educación superior, sino que es un proceso continuo. Pero el Estado debe velar porque la educación pública, desde que el niño y niña entra al sistema educacional hasta que sale después de la educación superior,
sea de calidad, tenga ciertos principios, sea con financiamiento basal y sea gratuito. Eso es algo mandatorio que deja la Constitución. Una cuestión, digamos, pequeña. Mire, el próximo año los gobiernos regionales cumplen 30 años de existencia. La estadística de inversión de los recursos regionales, 18% llega a la provincia de Chihuahua. 18%. A través del FNDR, Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Pero ¿qué dice la ley del FNDR? La ley dice que estos recursos se deben distribuir considerando el concepto de compensación territorial. ¿Qué es compensación territorial? Es muy simple. Se debe invertir más donde se invierte menos y se debe invertir menos donde se invierte más. Esa regla que regula el FNDR no se ha cumplido nunca en ninguna parte de Chile. Ahí hay un problema. Sí. El segundo problema, si la inversión regional, que son 70.000 millones de pesos más o menos al año, 90 millones de dólares en ese tiempo, ahora un poco menos, en la inversión sectorial, ministerios, es mucho más baja que el 18%. Porque los ministerios actúan por su cuenta, no hay coordinación, salvo las llamadas inversiones sectoriales de asignación regional, que es una parte pequeña de lo que invierten los ministerios, sobre todo obras públicas, que es más invierte. Luego, así es, queremos, termino rápidamente. Lo que pasa, lo que sucede, uno entiende que hay en Chile dos grupos de personas. Uno que quiere crear macroregiones y otros que quieren crear regiones más, digamos, que se puedan gestionar. Y lo último, se dice, se afirma por muchas personas de que por la existencia de minera Los Pelambres, la provincia de Chihuahua está servida. Y eso se ha dicho ayer, antes de ayer y hoy. Sí. Eso es lo que milita en contra de los intereses de la gente de la provincia de Chihuahua. Sí, muchas gracias. Sabemos que el Estado regional de alguna manera también viene a responder muchas de las interrogantes de esta provincia y además quedaron las provincias establecidas constitucionalmente. Creemos que son avances importantes. Yo estoy muy agradecida, creo que hemos respondido muchísimo más de las 16 preguntas que teníamos anotadas. Quiero agradecerles su asistencia, su interés, decirles que estamos disponibles como ciudadanas y al igual que las personas que nos acompañaron durante este proceso constituyente también que ya terminó, a responder todas las dudas e inquietudes y obviamente a seguir recorriendo la región de Coquimbo y la provincia de Choapa para poder llevar la información de la nueva Constitución, ojalá a todos los rincones de esta provincia, para que el día 4 de septiembre no nos pille de improviso, nos pille informados, nos pille contentos, nos pille felices y con esperanza. Muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias. La verdad es que muy entusiasmada de empezar nuevamente la ruta constituyente en la región de Coquimbo por Illapel, por la capital provincial del Choapa. Sin duda no puede causar sino más que ánimo. La convocatoria, el ánimo de la gente, la cantidad de consultas, la iniciativa también por algunas propuestas, es algo que entusiasma muchísimo de cara a una votación que no tenemos muy seguido en nuestro país. Plebiscitos donde se nos consulta cuál es la norma fundamental que queremos, son cosas que debieran marcar nuestra historia y a las generaciones. Por lo tanto, entusiasma muchísimo empezar en una comuna que está tan activada en saber cuáles son las principales propuestas de esta nueva Constitución y también, diría yo, en desmentir aquellas informaciones que llegan sin fuente muchas veces y también sin autoría. Por lo tanto, me voy muy contenta, siento que hablamos con 40 activistas hoy día por salir a sus familias y a sus distintas comunidades educativas y laborales a contar lo que han escuchado y a leer y a compartir también lo que tienen en sus manos, la guía práctica de una nueva Constitución y también el nuevo texto constitucional.
Sí, creo que es muy importante que hoy día somos ciudadanas y ciudadanos los que éramos constituyentes, pero creo que es muy importante salir a discutir como lo hicimos hoy día aquí en Illapel. Ojalá pudiéramos en todas las comunas de Chile, pero yo sé que muchas y muchas de nosotras estamos en eso, que salir a conversar el proyecto de nueva constitución. Creo que las constituciones son áridas, son complejas de leer, para mí también, no lo crean. Entonces es muy interesante poder hacer una discusión como se presentó hoy día, donde las personas preguntan sus curiosidades, nos cuentan también por qué en el proceso pasaron ciertas cosas y claro, nosotras estuvimos ahí y podemos explicarlo de repente de manera mucho más sencilla y más simple. Creo que eso les falta al proceso y por eso estamos desplegadas en eso. Tenemos todo julio, todo agosto para hacer estas conversaciones en distintas comunas del país y por eso estamos en Illapel acompañando a la Jenny, que es constituyente de la región, pero creo que es bueno hoy día que ya no estamos solamente en el distrito, volvemos a ser ciudadanos, ir intercambiando opiniones, porque yo represento un distrito grande en la región metropolitana que incluye a Puente Alto, La Florida, La Pintana, Pirque, San José de Maipo, pero las problemáticas allá tienen quizás otro tono, van a otras preguntas. Cuando uno sale a distintas regiones y dentro de las regiones a distintas comunas, también hablamos de otros temas y eso es muy bueno ir cruzando experiencias, poner ejemplo de lo que pasa también en Santiago. Alguien decía, es que aquí no alcanzamos a comer la torta. Bueno, yo diría que en la región metropolitana tampoco todas las comunas alcanzan a comerse la torta. O sea, hay cosas que en el país se comparten y hay cosas que nos diferencian y creo que eso es muy interesante poder conversarlo.